Bueno, pues si os parece, antes de concluir, que Margarita nos ha preparado un jamón y un vino, voy a hacer una pequeña valoración de lo que he visto aquí y los voy a dar a los ponentes unos minutos de conclusiones finales y con esto, bueno, pues concluimos el evento. Si yo aquí he estado apuntando un poco todo, si yo ahora fuera el encargado de buscar los pactos aquí, que están tan de moda en este momento, de intentar buscar qué puntos de encuentro hemos encontrado, no sé, estoy muy optimista, pero yo he visto bastantes. Entonces, en principio, cuando hablamos del tema de fiscalidad en general y de que si tenemos suficientes recursos, salvo Gabriel, que decía que con el 38% le parecía adecuado, Miguel decía que un 40%, por lo tanto ya estaba subiéndonos un poco, pero los otros tres creían que eran insuficientes y por lo tanto, bueno, parece que aquí hay un cierto consenso de que hay que aumentar la recaudación como porcentaje de PIB, que eso no quiere decir subir impuestos en principio. En el impuesto IRPF es donde quizás hemos encontrado más divergencia, ¿no? Porque desde Miguel, que proponía el flat tax, intentando recuperarlo, pero había una cierta idea de que es un impuesto al trabajo, es un impuesto que tiene que tener, bueno, pues que tiene distorsiones. Había cierto consenso también en que había que eliminar muchas de las deducciones que eran regresivas. Es verdad que en el diseño final, si un tramo, dos tramos, etcétera, o por ejemplo Juan Francisco, que proponía dejar todo junto, ¿no? Toda la base de impuesto junta, no solo la del trabajo, también la del ahorro, pero el resto proponía que es importante porque había que reducir un poco la cuña fiscal, eliminando deducciones. Sociedades, yo creo que es donde más consenso hemos encontrado, porque básicamente hablamos de la armonización internacional a nivel europeo, que tendríamos que tener una gran base, entiendo yo que una base imponible a nivel europeo, un poco pues para evitar todo lo que ocurre con esta nueva fiscalidad que tenemos con la globalización, pues que hace que haya empresas en distintos países y puedan jugar a pagar aquí o allá y optimizar fiscalmente o hacer elusión fiscal. Con el IVA, salvo Juan Francisco otra vez, que decía que no quería elevarlo, parece que sí que había cierto consenso, ¿no? En que la fiscalidad indirecta, como decía Miguel, estábamos muy por debajo de la media, pero también entre los otros ponentes un poco compartían como que había que las grandes diferencias de recaudación existían pues porque digamos que había tipos súper reducidos y reducidos pues que al final hacían pues que se recaude menos, aunque si bien advertían que esto debería ser compensado, ¿no? Con bajadas en el IRPF o, como decía Gabriel, si recuerdo bien, quizás con política social, porque no todo el mundo tiene acceso a poderse verse compensado por el tema de que le subes el IVA. Con respecto al patrimonio, pues salvo otra vez Juan Francisco, que está completamente en contra, el resto pues está a favor, por así decir, de reducirlo o al menos eliminarlo, aunque sea reducirlo a un mínimo de control administrativo. Y lo mismo un poco con el tema de sucesiones, también armonización fiscal y también lo que no puede ocurrir es el gran disparate que tenemos en la actualidad. El IBI me ha sorprendido, creo entender que todos están dispuestos a eliminarlo, ¿no? Vale, pero a bajarlo. Perdón, es que como no hemos entrado directamente ahí. Simplemente lo que yo he dicho, que veo contradictorio los que piden la eliminación del impuesto de patrimonio, que no pidan la eliminación del IBI, porque es un impuesto de patrimonio. A reducir. Y luego el tema de la fiscalidad verde, bueno, parece que también hay cierto consenso en que grabar una externalidad negativa como es la contaminación, y aquí también había cierta divergencia, ¿no? Miguel proponía aumentarla por un lado, bajar lo que sería el impuesto a la electricidad, que es autonómico. Gorriaba reconsiderarla, pero entendía que no estaba en contra de que se pudiera subir, lo mismo que Francisco, y quizás un poco más reticente Juan Francisco y Jesús, ¿no? Por lo que he entendido. Es decir, yo creo que hemos encontrado ciertos puntos de encuentro en las distintas figuras que podría dar pie pues a lo que podría ser, yo creo, la primera reforma que debería hacer, y espero que ahí estemos, quizá en eso ya me lo digo yo, la primera reforma que debería hacer el próximo Ejecutivo, si es el que es o el que está ahora o el nuevo, debería ser una reforma fiscal que incorporara alguno de estos elementos. Entonces, ahora para concluir, yo creo que sería útil hacer una última valoración de este seminario. Que efectivamente deberíamos incrementar los ingresos tributarios,
pero no necesariamente subiendo impuestos. Yo soy más bien partidario de tapar agujeros y corregir disfunciones incluso en la tributación patrimonial. Y, por supuesto, luchar de una manera más efectiva contra el fraude, incluyendo la prevención. Y todo esto tendría que ser compatible con el crecimiento económico, sin el cual no vamos a ninguna parte, con nuestro modelo territorial, lo cual es harto complicado, como hemos resaltado todos nosotros, y con el sostenimiento de un gasto social mínimo que probablemente sea creciente como consecuencia de la evolución de nuestra sociedad y de las preferencias de los ciudadanos, cosa que no podemos ocultar. Tendríamos que aprovechar las reformas sucesivas, ya que una reforma integral pues es una utopía por la que debemos pelear, pero es difícil de conseguir, ¿no? Pero las sucesivas reformas que se hagan del sistema tributario para balancear, gravar menos el trabajo y los impuestos que lastran la competitividad, conseguir más eficiencia y, por supuesto, también reforzar la progresividad y el principio de equidad, que no se queden en algo puramente nominal de tipos marginales, sino que vaya más allá y que incluya una vez más en el paquete la lucha contra el fraude. La verdad es que no sé en qué periódico ni a qué consejero le hacían una entrevista de las comunidades autónomas, pero me sorprendió una idea. Estaban discutiendo sobre el tema de la financiación de las comunidades autónomas y entonces realmente que era un tema muy complejo, muy difícil, que no había manera y tal. Y el consejero dijo una cosa que a mí hizo pensar. Dijo, bueno, la verdad es que si nos metiesen en una habitación a todos los consejeros, pero no supiésemos de qué comunidad íbamos a ser consejeros, realmente en media hora estaba hecho el sistema de financiación autonómica. Y tenía razón. Bueno, pues yo creo que con la reforma fiscal pasa un poco esto. Seguramente, si los que tuviesen que hacer la reforma fiscal lo metiesen en una habitación y no supiesen ni a qué partido van a pertenecer, ni cuáles van a ser sus ingresos, ni no sé qué ni tal, a lo mejor se llegaba mucho más fácil a una reforma fiscal. Yo estoy de acuerdo con, me parece que era Gabriel que decía que a un sistema fiscal le pedimos muchas cosas. Yo creo que no hay que pedirle muchas cosas, que lo único que hay que pedirle es suficiencia y progresividad. Y que muchas veces cuando al sistema fiscal, a los impuestos, hablamos de cómo influyen en la economía, es únicamente porque no tenemos en cuenta el coste de oportunidad. Es decir, por ejemplo, la última reforma que se ha planteado de la renta, pues la renta familiar va a crecer tanto, eso va al consumo, no sé qué y tal. Bueno, pero ¿y si esos fondos se hubiesen empleado en otra cosa? A lo mejor el efecto hubiese sido mejor y más grande. Por ejemplo, porque a lo mejor yendo al consumo tenía un efecto mayor sobre la renta. Para terminar, únicamente, pues decir que no puedo estar de acuerdo sobre el tipo único. Yo creo que pocos de los técnicos de Hacienda lo verían viable, porque creo que una de dos, o mataría la suficiencia porque tendría un coste altísimo, o si no sería totalmente regresivo. Porque ¿qué límite exento había que poner para mantener una mínima progresividad? Porque no sé, no me parece lógico, supongo que no estaremos pensando de que tributen al mismo tipo el que gana 22.500 al año que el que gana 1.000.000 de euros al año, aunque sean rentas del trabajo. Y desde luego un límite exento mucho más alto no se puede poner sin hundir la recaudación. Yo doy clase en primero de macro. Lo bueno de dar clase en primero, tengo 100 alumnos, es que claro, vienen de la calle, claro. Entonces opinan como la gente de la calle, lógicamente. Lo que oyen en casa, en el colegio, en casa, en la tele, en internet. Y les hago un cuestionario anónimo nada más llegar al aula, que se quedan sorprendidos. ¿Examen? Examen, nada más llegar. Y les pregunto de forma anónima, diga si esta frase le parece correcta o falsa. Las economías crecen por el consumo, no por el ahorro. El 75% piensa que esa frase es correcta. Así de deprimente. Porque son keynesianos, ¿no? Eso no es keynesianismo. Eso es burrada, no es keynesianismo. Sí. También los keynesianos creían en el largo plazo. Sí.
Por lo tanto, hay que hacer pedagogía, mucha pedagogía. Y cuando hagamos pedagogía, podremos hacer la reforma fiscal. Y yo ahora no lo veo posible, porque sigo pensando que si no hacemos una reforma fiscal en profundidad, casi me apunto a lo de Jaime que se ha ido, Jaime Carvajal. Oye, pues mira, dejarlo así y que el ciclo vaya subiendo esto y luego ya vendrán tiempos malos, volverá a caer. Dejémoslo así. Dejémoslo más o menos así. Y si abordamos de verdad la reforma fiscal, hacer una reforma en profundidad del conjunto del sistema fiscal y no solamente del IRPF. Los países que han implementado el IRPF, el tipo único en el IRPF, no es verdad que hayan perdido recaudación. Y tampoco es verdad que el tipo sea más progresivo. Claro, tú me estás comparando entre una persona que gana medio millón y otra persona que gana 1 millón. Bueno, es verdad que el tipo medio sube al que gana 1 millón, porque aunque tengas un mínimo exento de 15.000, pero sube poco, ¿no? Pero claro, siguiendo con tu argumento, pues vuestro sueño debe ser un tipo marginal para cada persona. Entiendo yo que los calvos tendremos un tipo más bajo. Me lo preguntas. Deberíamos tener un IRPF más bajo. Si te preguntas, te lo Entonces, contesto. tener un IRPF según tu renta, según tus condiciones personales, si eres calvo, los tíos con esas melenas, esos pelos, hay que ponerle un IRPF, pero bien, yo no creo en eso. Creo en un sistema sencillo, porque creo que un sistema sencillo tiene mucho más potencial recaudatorio. Por eso es por lo que yo creo en el tipo único. E insisto, el tipo único lo encontrarás imposible de aplicar, pero lo han aplicado muchos países y lo mantienen. Es verdad que algunos se ha borrado, pero lo mantienen prácticamente todos los países que lo han aplicado y les va muy bien en la recaudación. Lo de Frankenstein que decías antes. No, el Frankenstein me gusta que me recuerde de Frankenstein. Frankenstein es picotear cosas de uno y cosas de otro. Pues eso. Y lamentablemente, ahora que vamos a ir a un Frankenstein parlamentario, porque el próximo gobierno, el que sea, me da igual, va a ser claramente producto de un Frankenstein parlamentario. Hacer una reforma fiscal yo lo veo imposible, pero oye, nos lo hemos pasado bien, hemos debatido y esperemos que a lo mejor algún día alguien tenga la suerte de poderla aplicar. Yo creo que yo abro mi libro diciendo que los impuestos son el precio que pagamos por la civilización y creo que hemos perdido civilización a la vez que hemos perdido recaudación fiscal, lo cual ha obligado a todo tipo de recortes, a subidas indiscriminadas de impuestos. No creo que se pueda hacer una reforma fiscal solamente con una pizarra ni una reforma fiscal integral, pero claramente tenemos defectos que tiene todo el mundo de cosas que funcionan francamente mal y creo que deberíamos intentar corregirlas porque por una parte necesitamos algo más de ingresos, quizás no unos ingresos muchísimo más elevados, pero un poquito más, desde luego los necesitamos, pero no se nos debería olvidar dos pequeños detalles. En primer lugar, que un impuesto con tantísimos, un sistema fiscal con tantísimos fallos, tan deslavazado, es muy ineficiente. Y en segundo lugar, otro tema que como no se ha hablado aquí, lo dejo caer. España durante esta crisis fue el segundo país que más incrementó la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini. Es decir, esto probablemente tiene otras causas, el despido de empleados temporales, etcétera, pero seguramente podríamos hacer más desde el sistema fiscal para corregir la desigualdad. Y vuelvo otra vez al principio y por donde he empezado. Esto es un problema, entre otras cuestiones, de falta de coherencia y de fraude, de unas bases que se nos han caído mucho más que de los tipos impositivos que estamos aplicando, con lo cual yo creo que sí que deberíamos ponernos de acuerdo en hacer unas cuantas reformas posibles. Querría dejar de decir una la primera es que, claro, volviendo con la práctica con Francisco antes, que es yo creo que es relevante, claro que en los impuestos hay ideología, por supuesto que sí, pero sí deberíamos llegar al acuerdo de que esa ideología debería recaer sobre consensos técnicos que podrían existir. El problema, desde mi punto de vista, y ahora hablo ya como político en ejercicio, que soy el único, ya no el único, pero el problema es que el debate habitualmente ignora esos consensos técnicos. Y eso es lo que no es admisible. Es decir, evidentemente mi posición, cuando tú decías yo quiero una presión fiscal más baja y tú la quieres más alta, evidentemente es una posición ideológica. Y considero que una relación adecuada entre el Estado, entre lo público, entre lo coactivo y la libertad individual, pues
se alcanza razonablemente en un entorno pues, de un 38, un 40% de presión fiscal, y que por encima de eso pues, estamos en modelos que desde mi punto de vista, que es subjetivo y que es político, pues presionan excesivamente o coaccionan excesivamente la libertad individual. Otro puede pensar lo contrario con toda legitimidad. Pero eso no se puede llevar a otro tipo de debates. Es decir, yo qué sé, la elasticidad la podemos medir, es decir, el efecto redistributivo del IVA lo podemos medir, la mejora o peora de utilizar los recursos adicionales obtenidos por recaudación de IVA en determinado tipo de gasto lo podemos medir. O sea, hay muchas cosas que las podemos medir y que deberíamos hacer los debates sobre esos datos ciertos. Yo si algo me lamento, y lo he dicho muchas veces en público, es ver en ocasiones los documentos de base de debates políticos en otros parlamentos, entre comillas, serios. Si uno se va al Parlamento británico, se va al Parlamento danés, se va al Parlamento y ve cómo debate la Comisión de Hacienda, que es lo que estamos hablando, o cualquier otra, verá que siempre parte de un documento hecho por especialistas que describe la situación y sus restricciones básicas. Y a partir de ahí, por supuesto, cada uno plantea sus cuestiones ideológicas. Nosotros seguimos teniendo mucha dificultad para plantear así los debates y creo que ahí es donde tenemos que mejorar y seguro que este fue algo completo. Una cosa sobre los consensos solo sobre el IBI. Yo no soy partidario de quitar el IBI, pero daré la explicación muy sencilla. A mí me parece que el IBI básicamente en este momento es un impuesto finalista, es decir, los ayuntamientos tienen muy acotada su capacidad de gasto a unos determinados tipos: limpieza pública, iluminación viaria, acometidas de aguas, retirada de residuos de todo tipo, y eso tiene bastante que ver con el valor de la propiedad inmobiliaria en los ámbitos urbanos. Es decir, lo que opera en un impuesto como el IBI no es la idea de impuesto sobre el patrimonio, lo que priva es la impuesto sobre beneficio, que es una idea muy vieja para todos los fiscalistas y perfectamente asumida. Otra cosa es que probablemente en este momento la pérdida de valor de la vivienda unida a un proceso de incremento de IBI, un esquema de decalaje, pues ha provocado una situación bastante anómala, que es que en el momento de caída del valor de la propiedad inmobiliaria ha coincidido con una subida del IBI, lo cual es bastante aberrante y no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo del beneficio. Y una última cosa que no me puedo resistir sobre las comunidades autónomas y esto de la corresponsabilidad fiscal, que es un asunto a la que yo he ido cogiendo una ojeriza creciente, lo de la corresponsabilidad fiscal. Nosotros hemos atribuido a las comunidades autónomas en España un tipo de gasto que no es disponible por las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas están obligadas a prestar servicios educativos a la población de su residencia, su territorio. Están obligados a prestar asistencia sanitaria universal con arreglo a unos catálogos de prestaciones obligatorias. Básicamente todo su gasto es obligatorio. Y luego es verdad que algunos se gastan pequeños dineros en tonterías, pero este no es el grueso del modelo y no puede condicionar el modelo financiero. El modelo financiero español solo tendría sentido si se establece por necesidad de gasto. Y eso es lo que hay que analizar. ¿Cuál es la necesidad de gasto que hemos trasladado a las comunidades autónomas? ¿Cuánto cuesta prestar atención sanitaria a un ciudadano de 65 años, de 80, de 15 o de 25? ¿Cuánto cuesta escolarizar a un niño de 15 o de 20? ¿Cuánto cuesta? Eso es lo que hay que ver y eso es lo que hay que financiar, dejando un pequeño margen de capacidad tributaria de las comunidades autónomas simplemente para que expresen esa diferencia de posiciones ideológicas, pero no para que condicionen la estructura económica financiera del Estado, que no está sometida a ese debate. Es que estamos tratando de importar unos modelos que en España no existen. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que hace falta un replanteamiento muy de fondo de la financiación autonómica. Creo de verdad que en este momento, si algún riesgo sigue teniendo la economía española en su recuperación, es el sostenimiento de las finanzas públicas autonómicas y por lo tanto o abordamos ese asunto en serio o nos estaremos dejando atrás un problema de demasiado calibre tratando de esconderlo debajo de la alfombra. Manuel, apunta para el próximo debate. Bueno, muchísimas gracias Francisco y todos los demás por este magnífico debate que nos habéis prestado. Margarita nos ha preparado un vino y un jamón que está a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos, la verdad que ha sido fantástico.